a los mexicanos recuperarnos más, cuántos meses más o incluso cuántos años más. Por ello me enlazo en esos momentos con quien es economista y experto en la materia, Tonatiuh Martínez, para estos minutos con Mega Noticias TVC. Tonatiuh, gracias por estar con nosotros y dime cuál es tu perspectiva para este 2021. Buenas tardes. Buenas tardes, Mitzi, muchas gracias por la invitación. Mira, esperamos que la recuperación que se venía dando en términos del número de empleos formales tome nuevamente una trayectoria positiva y en los primeros 3 meses de este 2021 ya veamos una cifra mejor a la del cierre de diciembre. Hay que recordar que teníamos 4 meses hasta noviembre en donde la recuperación de empleo se dio de manera bastante favorable, pero ya llegando a diciembre la recuperación se cayó y cerramos con cerca de 277,000 empleos menos en este diciembre de 2020. Así es. Y entonces estás hablando del primer trimestre. Sin embargo, ¿cuánto tiempo más podríamos llegar a los niveles que estábamos teniendo en nuestro país o que estaban teniendo las inversiones que llegaban a nuestro país, los empleos que todavía están pendientes por recuperarse? ¿Podría ser en este mismo año, Tonatiuh? Sí, se espera que sea en este mismo año. Recordemos, por ejemplo, las últimas 2 crisis económicas importantes, la de 2008-2009, en donde hubo también una pérdida del número de empleos registrados y al año siguiente se recuperó. Nos recuperamos como país, y también la del 95, donde nuestro país en lo particular sufrió bastante en términos de los empleos perdidos, más incluso de los que registramos en este año, en el 2020 que termina, pero al año siguiente recuperamos el número de empleos perdidos. Entonces yo espero, por los datos que veníamos manejando en los últimos 4 meses, que nos recuperemos y que algo también importante que hay que señalar es que la tendencia del salario siga creciendo como hasta el año pasado se veía viendo antes del primer cerrón de la economía, ¿no?, que dimos. Esperamos que en 2021, y también hablar del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto esperemos, o estamos esperando según nuestros cálculos, que se recupere a lo largo de este año, y todo depende de que la vacunación se dé de manera ordenada y se dé de manera acelerada también. Esto esperando pues que no volvamos a cerrar una vez que se abra nuevamente la economía. Justamente eso que acabas de mencionar sobre el salario, sobre el incremento al salario, ¿qué efecto positivo, me imagino que será 100% para los empleados, o negativo, incluso que algunos especialistas lo han señalado, pudiera llegar a tener en este 2021 el incremento del salario mínimo? Bueno, hay muchos dogmas también en este sentido, y algunos economistas neoclásicos, por llamarlos así, no llamarlos neoliberales, se apegaban a decir que los incrementos al salario mínimo eran negativos porque veríamos acompañado de este incremento al salario mínimo un incremento en la inflación. Desde que inició esta nueva administración se han dado incrementos sumamente importantes en la recuperación del salario real. Estamos hablando del 15%, de 20%. Este último año, donde vimos un crecimiento ya para llegar a niveles de 144 pesos de salario mínimo, y en ninguno de los años previos, con análisis ya realizados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, se ha demostrado un efecto negativo sobre la generación de empleos ni sobre la disminución de los salarios en términos generales. Todo lo contrario. Vimos, si no hubiera sido por la pandemia, hubiéramos seguido viendo la trayectoria. Se esperaba un crecimiento en el número de empleados y del número del salario que perciben en términos generales. Entonces esperamos que este año, a pesar de que el sector patronal no se haya sumado a la votación que se llevó a cabo al cierre de diciembre de 2020 para incrementar el salario mínimo, esperamos que los salarios en términos generales mantengan una trayectoria positiva. ¿Qué tendrán entonces que hacer, Tonatiuh, las familias y en este caso también el gobierno para que nos podamos recuperar de manera más, no quiero decirlo rápido, pero sí quizá de manera eficiente? ¿Qué tendremos que empezar a hacer? Porque a veces platicamos con las personas y decimos, bueno, pues la mejor manera es empezar a ahorrar, pero no hay la liquidez para poder empezar a ahorrar. Tú como especialista, ¿cuál sería tu recomendación? Mira, en términos de los hogares, yo creo que estamos más bien
a la expectativa de la recuperación de la economía, y todo depende, como lo dije hace unos instantes, de que la vacunación se dé de manera ordenada, porque si cerramos nuevamente las industrias, los comercios, el turismo, difícilmente podríamos esperar una recuperación constante del número de empleos y mantener una tendencia hacia la alza de los salarios. Nuestro país no tiene, y en general los países en América Latina no tienen un mecanismo denominado como seguro de desempleo, en donde una vez que perdemos nuestros empleos formales hay hay un seguro que se activa y nos amortigua durante cierto periodo, comúnmente 6 meses. Lo que las familias están haciendo y que pierden su empleo es acudir a lo que tienen en su cuenta individual en su Afore. A eso me refiero, a su Afore es lo que está haciendo las familias, que se hizo aquí en México y se hizo en otros países como Chile, por ejemplo. Pero estamos más bien a la expectativa de que el gobierno mantenga el impulso que le ha dado a la inversión pública, que refuerce la parte de la cogeneración y del dinamismo, de las sinergias que podamos tener con la industria privada para poder mantener proyectos productivos de largo plazo y de largo alcance que permeen en toda la economía y podamos así recuperar los empleos. Esta situación que se vio durante 2020, justamente el retiro de estos ahorros que se tenían, ¿tendrán un efecto negativo en este 2021? Mira, el modelo que nosotros tenemos de pensiones simplemente no da para que la gente se pensione. Entonces, en ese sentido, pues no se verán más afectados los retiros que ya se ha dado. En realidad, los datos que ha sacado la Comisión Nacional de los Sistemas del Ahorro para el Retiro, la CONSAR, son bastante positivos en términos de que no se afecta el sistema en su conjunto y a las familias pues les ha beneficiado esta especie de colchón que ya tenían. El gobierno, como tú sabes, lanzó una iniciativa, lo pude platicar contigo en su momento, para modificar las leyes a los sistemas del ahorro para el retiro y al IMSS para cambiar el modelo un poco que tenemos actualmente, si no el modelo, al menos algunos parámetros para que la población se beneficie. Entonces, estos cambios también van a ayudarles y van a evitar algún perjuicio a la población que esté a punto de jubilarse, ¿no? Los que son de la generación Afore de las cuentas individuales. Así es. Oye, dime una cosa, Tonatiuh, ¿el poder adquisitivo disminuyó considerablemente, o esto es lo que hemos escuchado? Sin embargo, también veíamos a muchas personas comprando en el Buen Fin, adquiriendo productos en el cierre del año, y esto realmente se ha traducido así. Un ejemplo claro es la industria del juguete. Mencionaban que los que adquirieron de forma física, bueno, pues sí hubo una pérdida, pero los que compraron de manera electrónica hubo un incremento considerable. Es decir, ¿el poder adquisitivo sí se frenó o en realidad la gente sigue adquiriendo y sigue moviendo la economía en México? Sí, la economía de nuestro país se sostiene gracias al consumo interno. Ese es el componente más importante del Producto Interno Bruto y hay que seguirlo fomentando. Pero tienes razón, el poder adquisitivo en términos generales disminuyó un poco este último 2020 y es en general por el aumento inflacionario, el aumento generalizado de bienes y servicios cercano al 4%, pero también porque hubo una pérdida de ingresos de la población en su conjunto por el parón económico. Entonces, es la suma de estos factores. En síntesis, son tres, en resumen, son tres factores. Uno es el incremento de la inflación. Otro sería el aumento también de la tasa de desocupación y evidentemente también y eso hace que el poder adquisitivo disminuya en su conjunto. Entonces son varios elementos los que ahí jugaron para que disminuyera un poco el poder adquisitivo, pero la pandemia fue lo que más allá de todo nos pegó como país. Dime una cosa, ¿es posible que en este 2021 aquellos empleos que se perdieron se puedan llegar a recuperar? Si nos lo has dicho que sí. Sin embargo, ¿pudiera ser en el mismo nivel en el cual se venía manejando o podrá ser empleos mal pagados con un acceso a cierta certeza, digamos, para los empleados? ¿Cómo pudiera ser estos empleos que pudieran estarse recuperando? ¿Cómo lo visualizas?
Mira, hay dos temas que van de la mano. Uno es las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo que se estaban llevando a cabo a finales del año pasado y que se promete retomar este año. El combate contra el outsourcing, el famoso outsourcing. Esta es una de las variables que se tienen que tomar en cuenta para que los empleos formales que se generen sean buenos empleos. ¿En qué términos? En que la gente tenga seguridad social. ¿Y a qué nos referimos con seguridad social? Mayoritariamente estamos hablando de que la gente tenga un sistema de salud al que pueda acudir cuando se enferma y a un modelo de pensiones con el que más o menos pueda intentar pensionarse en el futuro. Entonces, esta por un lado, la ley del outsourcing es la que tendría que trabajarse para que las personas pudieran, cuando tengan empleos, pues mejorar la calidad de los empleos, y en segundo lugar continuar con la sana política que está teniendo el gobierno de intentar recuperar el poder adquisitivo de la población a través de los incrementos que está dando al salario mínimo. No olvidemos también que hubo una política de diferenciación para la frontera norte, en donde se incrementó más el salario mínimo de lo que se venía incrementando o de lo que se incrementó en el resto del país. Entonces tenemos que mantener estas dos políticas, luchar porque el mal outsourcing termine y las empresas se comprometan con los empleados y no con los accionistas únicamente, porque para que una empresa pueda dar frutos necesita del trabajo solidario, leal de sus trabajadores, y esto solo se puede dar si estos tienen prestaciones. Sí, por supuesto, de esta certeza, ¿no?, de la que hablábamos hace unos momentos. Entonces, ¿descartarías para este año y los consecuentes que incremente la pobreza laboral en nuestro país? Ya vimos un efecto negativo derivado de la pandemia, un efecto que ya ha afectado bastante, y es que la desigualdad en la distribución del ingreso laboral en nuestro país es evidente. Y aquí hay que resaltar también que hay grupos bastante vulnerados y vulnerables que siguen sufriendo por los efectos del modelo económico en el que nos desenvolvemos. Principalmente las mujeres, quienes son las que más se han visto afectadas tanto por la economía de los cuidados a las que ellas se tienen que dedicar, y que se vieron más afectadas en la pandemia, pero también a grupos étnicos muy marcados, a afromexicanos, la población indígena y a la población joven fue la que más se vio afectada. La desigualdad creció, de hecho, en la pandemia, y es algo de lo que nos tenemos que ocupar, reducir esta brecha de desigualdad que está creciendo del ingreso laboral per cápita, y esto se refleja incluso en el índice de Gini, uno que no me gusta tanto utilizar, pero que al final de cuentas nos refleja bastante cómo se movieron las cosas. En términos generales, en lo que terminó el año pasamos de un coeficiente de Gini de 0.49 a uno de 0.54%, y mientras más nos acerquemos al 1, quiere decir que más desigual se vuelve nuestro país, ¿no? Es algo que tenemos que tener mucho cuidado, y estas leyes que te digo, esta del outsourcing y esta del incremento, esta política de recuperación de los salarios, son lo que nos tiene que encaminar. Y también el cuidado, por ejemplo, de grupos vulnerados como las trabajadoras del hogar, remuneradas, que ya están caminando la ley para que pues sea obligatorio pagarle seguridad social. A los trabajadores de Uber, por ejemplo, también sería lo más recomendable y lo más fácil de hacer que el gobierno tuviera una política en donde buscara que los trabajadores de estas aplicaciones se les pudiera pagar seguridad social, ¿no? Bien, pues todavía hay mucho que trabajar desde el gobierno, desde las empresas, desde los mismos ciudadanos, yo creo. Tonatiuh Martínez, muchísimas gracias por esos minutos con Meganoticias TVC. Seguimos platicando del tema, seguimos analizando del asunto, economista, y que pues siempre analizamos estos asuntos. Gracias, Bitsy. Un saludo a todos. Gracias, saludos. Vamos a hacer una pausa en la información, pero regresamos con más. Está usted en Meganoticias TVC.